Bendito es el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como Él es el autor de la palabra y se nos ha revelado por ella, su palabra es la misma. Su palabra es inmutable, no cambia. Su palabra es gloriosa. Y vamos a meditar en la palabra del Señor, amados hermanos. En el Salmo 1 vamos a leer la Escritura, los primeros 3 versículos. Salmo 1, 2 y 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Leemos la Escritura, Salmo 1, versículos 1, 2 y 3. Leemos la palabra del Señor y dice de la siguiente manera, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oramos a Dios. Padre bendito, en esta noche nos acercamos a ti dándote gracias, porque tenemos la bendición tan especial de poder estar en tu casa, de poder estar en tu presencia. Muchas gracias, Señor amado. Ahora tenemos o nos ocupa este momento tu palabra. Tú hablas, Señor amado, a nuestras vidas. Tú hablas, Señor, a nuestros corazones por medio de ella, por medio de tu palabra. Bendícenos a todos. Permite, Señor amado, que todos los que estamos aquí seamos bendecidos, enriquecidos con tu palabra bendita. Mi vida en tus manos, sabiendo, Señor amado, que tú haces más. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. En una ocasión el Señor Jesús le dice a un hombre que buscaba que Jesús le hiciera justicia y le dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y al final muy claramente queda plasmado, sino ser rico en Dios. Y presenta una parábola de un hombre que tenía muchos bienes, pero que se le dijo que iba a morir esa misma noche. Y la verdad es que ese hombre nunca buscó agradar a Dios. Y lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos para agradarle a Él. Es por eso que nosotros, amados hermanos, podemos ver aquí en las Escrituras, la plenitud del justo consiste en agradar a Dios. Uno pudiera traducirlo y decir lo que la gente dice: es que yo quiero ser feliz. ¿Qué le respondería a usted? Agrade a Dios. Simple y sencillamente. Es que yo tengo tantos problemas y quiero yo ser feliz. La respuesta es una: agrade a Dios. La verdad es que nosotros como cristianos, a pesar de que tenemos problemas, somos felices. Por eso la respuesta es: agrade a Dios. Agrade a Dios. Cuando hablamos nosotros, la plenitud del justo consiste en agradar a Dios. Pero ya estamos diciendo aquí algo. ¿La plenitud de quién? Del justo. Y el apóstol Pablo explicaba muy bien que el injusto, el impío o el pecador, en Romanos 8, 7 y 8 dice: aunque quiera agradar a Dios, ¿qué cosa? No puede. Así que lo primero que tiene que hacer usted es tener a Cristo.
Para poder agradar a Dios hay que recibir ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de esto, amados hermanos, la plenitud del justo, porque vuelvo a remarcar esto, porque muchos dicen, es que yo soy cristiano, pero no soy feliz. No, no es cristiano. Entonces no es cristiano. Usted cree que es cristiano, pero no lo es. Porque el cristiano experimenta, amados hermanos, la plenitud que Cristo da a nuestras vidas. Por eso hablamos de esto, la plenitud del justo consiste en agradar a Dios. Y en palabras sencillas podríamos hablar del cristiano dichoso, feliz, bendito. ¿Y por qué? Porque se deleita en hacer la voluntad de Dios. Los salmos, amados hermanos, pues ya sabemos que es el libro más largo de la Biblia, con 150 salmos individuales. También es uno de los más diversos, puesto que los salmos tratan muchísimos temas, amados hermanos, como la creación, la guerra, la adoración, la sabiduría, el pecado, la maldad, la justicia, la venida del Mesías y tantísimos temas más. Y este Salmo 1, pues es el primer salmo, el Salmo 1. Este salmo, amados hermanos, es sapiensal, es de sabiduría. Nos habla mucho de eso. Este Salmo 1 es sapiensal, es decir, es un canto de sabiduría. Así, es un canto de sabiduría. Y el Salmo 1, aquí donde hemos dado lectura, tiene como objeto o propósito de enseñar, de guiar, de señalar el camino. Y este salmo destaca que hay una diferencia o un contraste entre el que sigue a Dios y el que lo rechaza. Y ahí nos presenta que el que sigue al Señor es bienaventurado. Pero luego dice, no así que los malos. ¿Se da cuenta? Aquí hay un tajante no. Así, no. ¿Los malos qué? No. ¿Hay dicha para los malos? Y la respuesta es que no. Así, tajante. Y nos presenta, amados hermanos, este contraste, esta diferencia grande en cuanto a su decisión, a sus valores y en cuanto a el estilo de vida. Entonces nosotros vemos aquí esto, la plenitud del justo, porque nada más vamos a ver, no vamos a ver lo del malo, sino nada más lo del justo. La plenitud del justo consiste en agradar a Dios. Pues, ¿qué hace el justo? Pues dice aquí el versículo 1, lea conmigo, Salmo 1:1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese, la plenitud del justo consiste en agradar a Dios. Número 1, no haciendo lo contrario a su voluntad. Ahora, uno puede saber cuál es la voluntad de Dios y qué cosa, y no hacerlo. Usted puede saber cuál es la voluntad de Dios y no qué, y no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí tenemos, amados hermanos, no anduvo, no estuvo y no se sentó. Ya estamos viendo aquí, amados hermanos, a esta persona, el varón, que puede ser un cristiano, una cristiana, que vive, amados hermanos, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ya nos está presentando esto, no anduvo, no estuvo, no se sentó. Estamos hablando de ese creyente
que ama a Dios, que ama su voluntad. No anduvo en consejo de malos. Esta persona, este cristiano, este creyente no busca, no acepta las sugerencias de quienes están moralmente corruptos. Oiga, si tenemos el consejo divino, ¿en dónde? En la palabra del Señor. Y ya está diciendo, este hombre es dichoso, este hombre es feliz, es bendito. Es una realidad. Ahora, no está diciendo que no enfrentemos problemas, los tenemos y ¿eso me va a quitar la dicha que me da el Señor? ¿Eso me va a quitar la paz que me da mi Señor? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Bienaventurado el varón que no anduvo, dice, no anduvo en consejos de malos. Uno tiene siempre que atender el consejo de Dios. A mí me llama la atención, amados hermanos, cuando a Nehemías se le acercan los enemigos y le dicen lo siguiente, dice, y fue que habiendo oído Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás nuestros enemigos, que había yo edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las puertas, las hojas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, fíjense, ahí viene el consejo. Enviaron a decirme, ven, ¿cómo le dijeron? Ven y compongamos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal y enviéles mensajeros diciendo, yo hago una grande obra y no puedo, ¿qué? No puedo ir. Fíjese, hermano, uno tiene que ser claro, no puedo. No me agrada tu consejo, no lo acepto. Aquí Nehemías es puntual y claro, no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir con vosotros. Yo ya tengo un trabajo que Dios me encomendó. Y ahí estaban ellos. Y si usted sigue leyendo, le insistieron otra vez, una cuarta vez, una quinta vez. Y él dijo, no. ¿Va a ceder usted a las presiones de los malos? Oiga, el trabajo que tenía Nehemías no era fácil. Y por ahí se acercan sus enemigos para darle su consejo. Ven, mira, deja eso, acá vamos a hacer otra obra. ¿Y a cuántos simples el enemigo engaña? Pero él no, él dijo no puedo ir. Así, amados hermanos, por eso cuando uno ve y que dice, la plenitud del justo consiste en agradar a Dios no haciendo lo contrario a su voluntad. Y aquí ya nos habla, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Nehemías hubiera terminado en 52 días la obra que Dios le había encargado, y la respuesta es no. Si hubiera oído el consejo de los malos, hermanos, aquel proyecto no lo hubiese terminado. Pero Nehemías sabía, Nehemías era claro. El cristiano tiene que ser claro cuando los malos, el impío, lo quiere llevar fuera de la voluntad. La respuesta es no. Hasta Salomón, cuando habla a su hijo y le habla a los jóvenes, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué cosa? No consientas. Es no. Así no anduvo, no estuvo, también dice, en camino de pecadores. ¿Recuerda usted
cuando Acab hace alianza, o Josafat hace alianza con Acab, y es reprendido del Señor fuertemente, amados hermanos. Dice en 2 de Crónicas 19, y Josafat, rey de Judá, se volvió en paz a su casa en Jerusalén. Fíjese, él dice, no hay problema, ya después de aquella alianza, después de que Acab murió, porque esa era la voluntad del Señor, así iba a pasar, así estaba dicho, y por más que quisieron burlar la voluntad de Dios, no se pudo, y después de todo eso, dice, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y salióle al encuentro Jehú, el vidente, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello. ¿Qué tiene que hacer con los pecadores? Ni estuvo en caminos de ¿qué? ¿Qué tiene que hacer el cristiano con los pecadores? Ay, es que me invitaron a una fiesta. Ay, es que es un amigo. ¿Qué tiene que hacer con los pecadores? Y fue directo el Señor. Al impío das ¿qué? ¿Ayuda? Y tienes tantos hermanos en tu congregación y no extiendes tu mano. La ira de la presencia de Jehová está sobre ti. Hermano, uno atiende al consejo del Señor. Bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así. El cristiano, amados hermanos, el cristiano no es un burlador, porque eso es un escarnecedor, es un burlador, es uno que se ríe de la fe, es enemigo de Dios y no consiente esa actitud. Por eso está diciendo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así. Al respecto, amados hermanos, al respecto Salomón, quien escribe Proverbios, él decía, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Cómo puede ser pleno? Porque hablamos de esto, la plenitud del justo consiste en agradar a Dios. ¿Qué hizo? No anduvo, no estuvo, no se sentó con los escarnecedores. Así, no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó con los escarnecedores. Y hay quienes hasta se deleitan con los burladores. Hoy encontramos, amados hermanos, por la razón que sea, cuánta burla al Evangelio. Por la razón que sea. Por la razón que se haya propiciado. Pero el cristiano se va a unir a esto. Y uno dice, no. Ahora nos está diciendo, fíjese, versículo 2, lea conmigo, Salmo 1:2, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La plenitud del justo consiste pues en agradar a Dios y se deleita en Él. Así, se deleita en Él
Por eso es que está diciendo, ¿por qué es pleno? ¿Por qué es pleno el justo? Se deleita en el Señor. Se deleita en Dios. Cuando está diciendo antes en la ley, esa palabra nos habla, amados hermanos, es decir, la revelación, que en la revelación de Dios está su contentamiento, su deleite. El cristiano que conoce al autor de la palabra, lee, escudriña y estudia con sumo interés, pues las Escrituras. Hermano, la Escritura se convierte en su comida espiritual, en su sustento, es un mapa para el camino. Su delicia es conocer más la palabra de Dios y por medio de ella conocer más a Dios. Bueno, dice, antes en la ley de Jehová está su delicia. Hermano, cuando una persona se deleita en algo, no sé, piense en alguien que le gusta, vamos a pensar en un mundano. Vamos a pensar en un mundano, le gusta bailar y se deleita en bailar. ¿Tienen que rogarle que baile? Y la respuesta es no. ¿Por qué no le ruegan? Porque le gusta, porque es su deleite. Podríamos pensar en otras cosas, un borracho. ¿Tienen que rogarle para tomar? ¿Por qué? Le gusta. Le gusta. No tenemos que rogarle que lo haga ni que le guste. Lo hará por sí mismo. Pues medir tu delicia por la palabra de Dios, usted la puede medir por el hambre que usted tiene de ella. Ni siquiera nosotros los predicadores tendríamos que decirle, hermano, lea la Biblia. No, no, porque se supone que es su deleite. Y nadie me tiene que decir que lo haga porque me gusta. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva, uno ya tiene la respuesta. ¿Realmente la palabra de Dios es su delicia? ¿O hay que insistirle en que la lea, en que la lea? Hermanos, lean la palabra. Hermanos, lean la palabra. Hermanos, oiga, entonces no es su delicia. Y aquí estamos nosotros hablando, la plenitud del justo consiste en agradar a Dios y Él se interesa en tener una relación correcta con Dios y nosotros tenemos una relación correcta con Dios, amados hermanos, cuando nuestra comunión con Él es por la palabra. Pon a sí mismo tu delicia en Jehová. Y es lo que está diciendo aquí también, en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita ¿qué? De día y de noche, lo que le decía a Josué, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás ¿qué? En él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y es casi una copia, porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo. Pero tiene su origen y es el deleite de la palabra. Es que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y entonces, amados hermanos, la plenitud del justo consiste en agradar a Dios. Y dice el versículo 3. Salmo 1:3 dice, y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace que prosperará.
Hermano, el Salmo es una bendición. Ahora nosotros vemos que el justo es bendecido por el Señor. ¿Cómo no va a ser bendecido si tiene una relación íntima con Él? En la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia. ¿Cómo no va a ser bendecido si se deleita en hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo no va a ser bendecido? Sí, eso es una riqueza. Por eso es que está diciendo, amados hermanos, por eso es que nos está diciendo, será como el árbol plantado junto a arroyos de agua. Hermanos, Cristo es el agua de vida que nutre y fortalece la vida del justo por su infinita gracia. Él lo hace. ¿Y no es la palabra esa agua de vida? Y ya nos está diciendo aquí, mire cuánta bendición de ese justo. ¿Qué hace? Pues tiene plenitud. Y ya nos muestra aquí, será como un árbol plantado junto a arroyos de agua. Junto a arroyos de agua. Usted y yo tenemos que estar cerca de ¿quién? Del agua de vida. Es Cristo. Y Él se nos ha revelado por medio de ¿qué? Mira, hermano, en el ejemplo de María y Marta, María estaba a los pies del Señor y Marta ocupada en los afanes. Es verdad que tenemos nosotros que hacer. Es verdad que hay cosas que hacer. Pero no crea que por esas cosas que son una bendición, usted tiene comunión con Dios. Si yo adorno el templo, tengo comunión con Dios. No, gracias a Dios por ese servicio, pero la comunión con Dios no la tienes por eso. La comunión con Dios la tenemos por la palabra y la oración. Y el problema de muchos creyentes es que creen que si yo hago esto, si sirvo acá, si hago lo otro, tengo comunión con Dios. No, uno puede hacer un montón de cosas sin tener ¿qué? Comunión con Dios. Por eso no está corroborado, por eso está débil. Tiene que tener comunión con el Señor. Y ya nos dice aquí, oiga, ¿por qué este hombre, por qué el justo es como el árbol plantado junto a arroyos de agua? Usted ha visto los que han ido al río, ¿cómo son los árboles que están a la orilla del río? Verdes, grandes, frondosos, sus raíces ¿cómo están? Fuertes, profundas. No es lo que Dios quiere de cada cristiano, un cristiano fuerte, fresco, verde, que fructifica. Por eso es que está diciendo que da su fruto en su tiempo y su hoja ¿qué? No cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Se da cuenta? La plenitud del justo consiste en agradar a Dios. ¿Cuánta bendición tenemos del Señor? Vuelvo a repetir, alguno puede estar enfermo, pero si tiene comunión con el Señor, ¿qué tiene? Plenitud. Plenitud. No podrá estar pasando por aflicciones, pero cuando uno, amados hermanos, hace la voluntad de Dios,
Cuando uno se deleita en el Señor, hermano, uno es pleno. Cuando alguien le diga, yo quiero ser feliz, haga la voluntad de Dios. Y ya de ahí usted comienza a explicarle. Bueno, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Pues claro que no va a poder. Porque si no tiene a Cristo, aunque quiera, no puede ¿qué? No puede agradar a Dios. Lo primero que tiene que hacer es recibir ¿a quién? A Cristo. Teniéndolo a Él podrá vivir haciendo su voluntad. Y una vez que lo conoce podrá deleitarse en Él por medio de las Escrituras. Y al deleitarse y tener comunión con Él, hermano, ¿cuánta riqueza tenemos? Será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. ¿Quiere usted esta bendición? ¿Quiere usted esta bendición tan grande? Póngase de pie. Y uno dice, ¿qué hacemos? Haga la voluntad de Dios. ¿Es usted pleno? Ahora, ¿es usted cristiano? Y usted dice, sí, pero no soy pleno. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Se deleita en la palabra? Ya veíamos nosotros y poníamos el ejemplo de alguien que se deleita en bailar. ¿Hay que rogarle para que lo haga? No. ¿Por qué se le tiene que rogar a usted que lo haga? Porque no es su deleite. Usted tiene que pedirle perdón al Señor. Como cristiano. Usted viene hoy y dice, bueno, yo quiero ver qué es lo que Dios tiene para mí. Y Dios hoy le dice que usted ni se deleite en Él. Es que yo quiero ser como este árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto, está fuerte, frondoso. ¿Y su comunión? Nuestra comunión con el Señor es todos los días. Digámosle, Señor, aquí estamos. Hable usted con el Señor, pídale perdón al Señor y dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Que yo pueda encontrar mi deleite en ti por medio de tu palabra. Ayúdame a hacer tu voluntad para ver, Señor amado, todas tus bendiciones en mi vida. Oremos a Dios. Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche nos acercamos ante ti dándote gracias. Tenemos la bendición, Señor amado, de estar en tu casa. Y tú nos hablas, Señor amado, por medio de tu palabra gloriosa. Aquí estamos. Conoces nuestras vidas, Señor, nuestras luchas. Pero gracias, Señor amado, muchas gracias, porque la plenitud del justo consiste en agradarte a ti, en hacer tu voluntad. La plenitud del justo, Señor amado, es porque éste se deleita en ti. Y ese deleite lo encuentra en tu palabra, porque es ahí donde te has revelado a nosotros. Señor, ¿cuántos cristianos con vidas vacías? ¿Cuántos cristianos, Señor amado, están luchando? La razón es la vaciedad de ti, Señor. Permite, Señor amado, que cada uno, sin que nadie les ruegue, pueda atender a tu llamado, y que tu palabra, Señor amado, sea su deleite continuo, de tal manera que se pueda manifestar en la vida de cada uno tu bendición, Señor. Muchas gracias.
un cristiano que da su fruto a su tiempo, un cristiano corroborado, un cristiano fortalecido, bendecido por ti, Señor. Muchas gracias. En tus manos nos dejamos y que tu palabra, Señor amado, siga obrando en cada corazón y que cada uno pueda tomar, Señor amado, la parte que le corresponde y así, Señor amado, obedecer a tu palabra bendita. Muchas gracias. En tus manos nos dejamos y nos abandonamos. Bendice la ofrenda, multiplícala, bendice el dador alegre, bendice nuestros grupos doctrinales y cuando estemos distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén.